A usted muchas gracias por estar con nosotros con TN23, esta opción informativa y de programas de contenido en un solo canal. TN23, televisión abierta, cable y chapintv.com para todo el mundo en su teléfono celular o en su computadora. chapintv.com. Ahora iniciamos esta franja de 30 minutos, el rostro de la noticia con temas siempre importantes. Y pasada la Semana Santa, pues se hacen los conteos, los análisis de lo que sucedió en temas de interés de todo el país. En este caso hablaremos sobre los accidentes, también sobre la prevención. También hablaremos sobre cómo se comportaron los propietarios y los pilotos del transporte hacia los pasajeros. Hay muchas dudas y van a ser resueltas a continuación, porque nos acompaña en este programa el licenciado Edgar Guerra, quien es defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bienvenido. Gracias, licenciado Bolaños, gracias a TN23 también por la oportunidad de llevarle la información al pueblo de Guatemala. En este sentido, lamentamos la tragedia de la madrugada del día de hoy, donde 19 personas perdieron la vida. Entraremos al análisis de qué pudo haber pasado en este hecho de tránsito, mal llamado accidente, porque pudo evitarse. También pues, la oportunidad de hacer ese recuento y esa historia de lo que pasó desde el lunes santo, incluso antes de esa fecha, de la Semana Mayor, para poder determinar si hubo aciertos o desaciertos por parte de tanto de las autoridades como de los mismos transportistas, pilotos y usuarios del transporte colectivo. Sí, porque por una parte están los números fríos, las estadísticas, pero lo más importante, la interpretación del que sucedió y lo que usted dice, desde el lunes santo o antes, ¿cómo estaban los sistemas de prevención? ¿Qué se estaba trabajando? Pues de manera preventiva, dentro de los planes del señor Procurador de los Derechos Humanos, Jorge León Duque, nos instruyó, y en el caso de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público, a realizar una supervisión en el interior de la República. Y fuimos a Totonicapán, Huehuetenango y Quetzaltenango. Ya se le ha bautizado a la carretera CA1 Occidente, pues como la carretera de la muerte, que es la que más hechos de tránsito registra y más percances y muerte y dolor ha dejado en el pueblo de Guatemala. Una, por la misma forma que tienen esas carreteras, la velocidad es estrepitosas de competencia que toman algunos pilotos, no solamente de transporte público, transporte pesado y también vehículos particulares, inclusive motocicletas. Pues se realizó una verificación en esos 3 departamentos que tienen el mayor índice de hechos de tránsito y se logró determinar que había imprudencia por parte de muchos de los pilotos, tanto de transporte público como de transporte pesado. Se hizo los avisos a donde correspondía, que eran las autoridades. En este caso coordinamos con la Dirección General de Transportes y con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y algunas PMTs o Policías Municipales de Tránsito de las localidades para poder tener algún tipo de acciones que evitaran este tipo de hechos lamentables. Realmente hoy se enluta nuevamente en la sociedad guatemalteca el hecho de tránsito más lamentable anterior que había ocurrido en la de San Martín Jilotepeque hace cerca de 3 años, donde perdieron la vida 51 personas, y años atrás, unos 6 años y medio atrás, en la curva del Chilero, donde perdieron la vida 54 guatemaltecos. Tanta pérdida de vida productiva, y hablábamos fuera de la entrevista hace unos minutos que si esto se podía considerar como algún hecho todavía de Semana Santa. Sí, absolutamente, porque muchas de las personas que viajaban en este autobús, que según han comentado los mismos pasajeros, venía sobrecargado. O sea, según ellos hay que contrastar las versiones realmente, porque hablan de que 70 pasajeros iban aproximadamente en este autobús. Otros indican que también iba a velocidades de 140, 130 kilómetros por hora, y que eso también pudo afectar. Yo le sumo una explicación más, en donde muchos de estos pilotos de transporte colectivo, que no quiero estigmatizar, pero la mayoría no están calificados para ello, para conducir la vida de guatemaltecos en autobuses, viajan desconectados en algunas bajadas, eso para ahorrar combustible. Se podrán ahorrar 50 a 100 quetzales en combustible, eso no le va a devolver la vida a 19, 18 personas que perdieron la vida en ese percance, y en otros percances ya se veía como un presagio este tipo de situación, en donde también la irresponsabilidad empieza por los mismos pilotos, pasa por los mismos transportistas que le dan escaso mantenimiento y mal mantenimiento, barato mantenimiento a las unidades de transporte público, comprando repuestos inclusive en la terminal, o sea, reciclados en las hueseras, que no garantizan absolutamente nada en la seguridad en el transporte público.
La Dirección General de Transportes, por ley, pues tiene que hacer revisiones a los buses, pero históricamente se ha realizado solamente al momento de autorizar el autobús y luego ya no se le da ningún tipo de revisión. Deberá darse una revisión periódica. Estamos hablando que también algunos políticos en algún momento del gobierno anterior hicieron cambios al reglamento de transporte exurbano de pasajeros por carretera, en donde contemplaba anteriormente 10 años de antigüedad los autobuses y contrastando en algunos grupos de transportistas pues, con el compromiso de acarreos políticos o electorales o electoreros, como se llama, cambiaron la ley hacia antigüedad de 25 años en el parque vehicular, es decir, los autobuses. Eso ya está empezando a impactar y seguramente en los siguientes 3, 4 años impactará multiplicando la cantidad de hechos de tránsito por desperfectos mecánicos. ¿Cuál fue la principal denuncia de las personas? La principal denuncia a partir del lunes santo fue el incremento en la tarifa de transporte público, en donde vimos autobuses de Fuentes del Norte, por ejemplo, que fue una de las empresas más denunciadas, al igual que entre otros, que estaban cobrando para Mazatenango saliendo de Guatemala de la Central Sur 100 quetzales y 150 quetzales, donde lo autorizado para parrilleras o buses parrilleros son 35 quetzales, estaban cobrando 40, 45 quetzales, es decir, 5 y 10 quetzales de más. Y para los Pullman, que son de primera clase, pues estaban cobrando 100 y 150, y lo autorizado para ese tipo de vehículos son 80 quetzales. Y así, sumado a transportes Transatia, por ejemplo, de Amatitlán, que estaban cobrando 1 y 2 o hasta 3 quetzales de más, insultando y maltratando a los usuarios de transporte colectivo en todas estas rutas, principalmente de Occidente y de la costa sur, y algunas de carretera del Atlántico, en donde inclusive hoy me pasaron un reporte a las 3:30 de la mañana, un autobús de Transportes Esmeralda estaba cobrando 10 quetzales de más a los pasajeros y al no querer devolverles se volvió una trifulca en el mismo autobús y no hubo autoridad que pusiera orden en este sentido. Obviamente por la hora, que eran las 3:30 de la madrugada, igual similar hora fue donde ocurrió el hecho de tránsito de Nahualá, y esto lo que nos hace meditar que se requiere de acciones contundentes. Aquí las multas ya están de más, o sea, ya no se puede multar más a los autobuses porque igual no hacen caso, ni los propietarios. Lo que hay que empezar a hacer una depuración de realmente qué transportistas de manera real quieren prestar el servicio bajo las condiciones que el Estado les brinda, y si no, cancelar esas licencias de operación. Hay también denuncias de parte del director general de transportes actual, Linceo Robles, en donde indica él que hay anomalías en las gestiones anteriores, pues no solamente en la anterior, sino gestiones anteriores que vienen acarreando probablemente hechos de corrupción para la hora de adjudicar licencias de operación a transportistas, entre comillas, que no tienen la capacidad ni el conocimiento para prestar el servicio, enfocándose en el usuario de transporte público. Lo único que les interesa es el dinero diario, el pasaje, como le llaman a ellos, y también las condiciones laborales, que es otro factor. Entre piloto y transportista han sufrido regresión, es decir, ahora hay un contrato más que todo comercial o mercantil y no le garantiza realmente al piloto ni siquiera prestaciones laborales, y sumado a ello el tema de violencia en el transporte público, que ya lo hemos visto y lo hemos vivido, el tema de terrorismo, bombas incluso en los autobuses, que paulatinamente durante los últimos 10 años ha dejado o ha desinteresado a los verdaderos, digamos, pilotos de transporte que han estado calificados para contratar a algunos. No digo que todos no sean calificados, hay unos que sí están calificados, muy bien calificados, y otros que han ingresado por la necesidad de trabajo a conducir autobuses de transporte público. Algunos han sido conductores de transporte pesado, camiones, y por eso es que no entienden, nadie les ha explicado la diferencia entre transporte de carga y transporte de pasajeros. Entonces, partiendo de ello, se hace necesario que sirva esta tragedia realmente como algo positivo, en honor a las personas que perdieron la vida y han perdido la vida en los últimos años, y siempre que ha habido hechos de tránsito, pues para mejorar, para transformar y modernizar el transporte público. Se ha insistido mucho desde la Defensoría de la institución, el Procurador de Derechos Humanos, la implementación de tecnología. Hoy estamos hablando que en carretera hay muchas denuncias de autoridades que cobran lo que se denomina mordidas, y esto es un secreto a voces que no hay que ocultarlo, porque si no vamos a seguir en el mismo ciclo, y debe de cambiarse hacia manejo de tecnología, por ejemplo usando GPS o el sistema de posicionamiento global, para poder sancionar a los autobuses que inmediatamente el GPS
calibre o identifique que ya subieron o incrementaron la velocidad a una velocidad peligrosa, una sanción automática sin intervención de ninguna autoridad o persona o ser humano para que se dé de una manera transparente y correcta. Gracias, licenciado. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos con este análisis. ¿Funcionó la prevención para evitar accidentes en Guatemala? Los resultados están a la vista, pero el análisis continúa después de este corte. Ahora volvemos. Continuamos aquí en TN23 con el rostro de la noticia en este análisis después de Semana Santa 2016. ¿Qué nos deja la prevención? ¿Ha funcionado? Estamos evaluando las estadísticas también aquí con nuestro invitado de hoy, el licenciado Edgar Guerra, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el defensor del usuario del transporte público. Del accidente de hoy y de otros estábamos viendo imágenes hace algunos minutos aquí en pantalla. Nos preguntamos entonces, ¿está funcionando el tema del seguro obligatorio en los autobuses? Creo que sí, o afirmativamente. Creo que si no estuviera ese seguro de transporte exurbano obligatorio, todas estas personas que fueron víctimas pasarían 5 u 8 años para poder obtener un resarcimiento. Y al final algunos transportistas evaden el cumplimiento de la ley, que esto está contemplado en las leyes, en otras leyes de tipo penal incluso, en donde se hace corresponsable tanto al piloto como al dueño del autobús. Eso es positivo. Tal vez a los dueños de buses, de pilotos, no les gustará, pero eso creo que genera una presión para que realmente se cumpla la ley. Lo que ha pasado es que muchos o algunos pilotos consideran que con tener el seguro de transporte exurbano obligatorio vigente, eso los blinda, y tal vez tienen algún complejo de Superman y agarran los autobuses como que eso los va a garantizar que no se van a morir. O sea, y ese es el problema, que hay falta de conciencia en los pilotos de transporte colectivo, por una parte. En el otro, las condiciones laborales en las que realmente laboran o trabajan son malas. Realmente algunos dueños, no digo que todos, pero algunos dueños de autobuses o transportistas no cumplen con la ley. Aquí hay código de trabajo y ahora han adoptado una modalidad de contratar a los pilotos, pero por trato, es decir, por vuelta del autobús o por ruta, y le pagan ese viaje, así le llaman ellos. O sea, no tienen algunos ni condiciones laborales estables, ni bono 14, ni aguinaldo, ni absolutamente nada. Entonces ellos van compitiendo por el pasaje. Es más, cuando hay algunas empresas que van al mismo punto, ellos compiten el mismo pasaje y van corriendo a velocidades realmente vertiginosas y que ponen en riesgo a los guatemaltecos. Sí han dado resultado algunas estrategias. Lo que ha pasado es el involucramiento de algunos agentes políticos en el tema de presiones hacia autoridades gubernamentales. Ha generado algún tipo de situaciones anómalas. Por ejemplo, políticos que son transportistas o transportistas que son políticos, eso genera desorden. No debiera haber ese tipo de conflicto de intereses. La ley es aplicable a todo mundo, salvo estos casos que realmente llora sangre. Este tipo de situaciones en donde el político llama al funcionario público para poner sus condiciones en el transporte colectivo y a veces le dan algún tipo de ventaja a algunos, autorizaciones a personas que no tienen ni la calificación ni la experiencia para prestar el servicio de transporte público, ni el conocimiento. Estamos hablando del decreto 15 de 2014 también, que es la ley de prevención de hechos colectivos de tránsito, la cual indica que debe haber un registro de pilotos que hoy por hoy no se cumple. También el acuerdo gubernativo 535 de 2013, que habla de la implementación de tecnología, entre ellos el sistema prepago. Una de las, y esto le respondo al licenciado Bolaños, de las principales causas que ha degenerado en esta situación es el incremento de las tarifas o cobro de tarifas ilegales, en donde hoy algunos transportistas inescrupulosos, y vale la pena recalcarlo, inescrupulosos, estando el precio del combustible, del diésel, que es uno de los principales insumos de los transportistas o del transporte público, está a menos de 15 quetzales el galón, pero igual siguen ellos cobrando e incrementando, sacando su extra ganancia a costa del pueblo de Guatemala. Esas son las cosas que debe de analizarse y corregirse inmediatamente. ¿Quién los debería frenar a ellos? Ellos, la obligación recae sobre varios entes. Primero sería en el transporte exurbano, la Dirección General de Transportes, que tendría que velar por el tema de la tarifa.
el estado de los buses, que viene la papelería y los requisitos que el Estado de Guatemala le exige, y también en otra parte haciendo cumplir la ley de tránsito o reglamento de tránsito sería el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, y las PMTs que por delegación del Ministerio de Gobernación pues hacen la labor del Departamento de Tránsito, las diferentes PMT autorizadas en toda la República. Y por último también el tema de transporte urbano de cada localidad sería, en el caso de la Ciudad de Guatemala, la Superintendencia de Transporte Público, que también estuvimos viendo durante la Semana Mayor, pues algunos operativos que ellos realizaron. Llegaron varias denuncias, al momento no tengo el dato específico, pero más de 60 denuncias al 1555 de la PDH, que es un call center de 24 horas del día, los 365 días del año, y enfocándose en el tema de tarifa, malos tratos, incluso un caso en Amatitlán, en el casco urbano de Amatitlán, donde una niña con discapacidad fue discriminada por un piloto y ayudante que no le dejaron que prestara, no quisieron prestarle el servicio. Eso estamos en averiguaciones con PMT, con el licenciado Max Arreaga, director de PMT de Amatitlán, para conseguir los datos del autobús y del piloto para iniciar un proceso de discriminación. Esto es ineludible. No debiera de tolerarse en una sociedad como la guatemalteca, en donde incluso en los autobuses rojos discriminan a las personas con discapacidad no parándoles, solo ven que van con una silla de ruedas o con muletas o una persona no vidente y no le paran. Eso es claramente un hecho constitutivo de delito, eso es discriminación por algún tipo de capacidad especial. Siempre es importante para evaluar el comparar, y usted es que tiene mucha experiencia en el manejo de este tema, tanto ahora en la Procuraduría como antes en la Asociación de Usuarios del Transporte. ¿Estamos mejorando año con año o cómo queda la comparativa de 2016 con el resto de años anteriores? El problema es que cada vez que hay un hecho de tránsito colectivo, hay cantidades de personas muertas. Digamos, en este caso fueron 19 personas fallecidas y más de 30 personas lesionadas o heridas. Con dos hechos de tránsito de este tamaño, pues se modifican las estadísticas. Yo creo que acá tuvo un proceso de mejora en algunos años. Antes del hecho de tránsito de San Martín Jilotepeque había habido una mejora en cuanto al número de hechos de tránsito colectivos. Luego de ese hecho de tránsito se tomaron algunas medidas de precaución. Se anticiparon se hicieron algunos operativos, principalmente, y lo señalo públicamente, uno de los lugares más arriesgados para circular es la carretera occidente interamericana, y principalmente el paso por Chimaltenango y el Quiché, por ejemplo. Esos son lugares, incluso en Agualá ahora, pues, que se han convertido históricamente en generadores de hechos de tránsito. Casi se multiplica en relación al resto de la República. Y en cuanto a números o estadísticas, luego de San Martín Jilotepeque hubo una disminución considerable de hechos de tránsito colectivos, y ahora a partir del mes tal vez de diciembre del año 2015 hubo un repunte nuevamente, se volvió a bajar, una baja en hechos de tránsito, y ahora en Semana Santa, que como platicábamos al inicio de la entrevista, que ante la supervisión que se realizó o verificación en Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Chimaltenango, ya se veía venir ese tipo de situaciones. Ya se había identificado rutas de transporte que viajan a velocidades realmente de competencia y que ponen en riesgo la vida de la gente, sobrecargados encima de ellos, con poco mantenimiento o inadecuado mantenimiento de los autobuses. Se hizo una verificación el año pasado en Semana Santa por parte de la institución y se dio que al menos 3 de las 8 llantas que llevan los autobuses, al menos 3 estaban totalmente inservibles. Algunos autobuses cargan de repuesto en las parrillas de 1 o hasta 3 llantas que tampoco sirven. O sea, hay que empezar por hacer que se cumpla la ley y que las medidas de seguridad, por ejemplo, el estado de los buses vuelva. Yo sé que el impacto, muchos transportistas van a protestar, pero es su patrimonio el que está también en riesgo, en juego, y ahora ellos simplemente dicen, bueno, como ya tenemos un seguro de transporte, nos desatendemos del pasajero. No, al contrario, el Estado de Guatemala y ellos como parte del sistema de transporte deberían de velar por la seguridad e integridad de su cliente, del usuario de transporte colectivo, que diariamente circulan cerca de 6 millones de guatemaltecos a nivel nacional solamente en el transporte exurbano. Aparte, 2,5 millones aproximadamente utilizan el transporte urbano de la ciudad de Guatemala, y en Quetzaltenango también, que se ha convertido en la segunda ciudad
más importante tanto económicamente como en situaciones que se han dado en deformidad del transporte colectivo. Estuvimos ahí hablando también con el señor alcalde de Quetzaltenango, que ellos mismos han evidenciado una crisis que se ha venido acumulando de por lo menos 10 años. Gracias, lo más importante, las sugerencias para que la temática mejore. Tenemos un minuto para ello. En primer lugar, transportistas, pues, que realmente hagan su trabajo, que mantengan las unidades de transporte en óptimas condiciones, que mejoren el tema de capacidades de sus empleados o de sus trabajadores, como serían los pilotos y ayudantes. La implementación de tecnología para evitar ese tipo de tema, que tendría una vinculación entre transportistas y también el gobierno o el Estado de Guatemala, implementación de GPS, sistema prepago y otras cámaras en autobuses para determinar la responsabilidad posterior en algún hecho de tránsito, pero de una manera científica. Y los usuarios, denunciar ese tipo de hechos. Me refiero a que el piloto va hablando por teléfono o va bebido o en estado de ebriedad, denunciarlo. Yo creo que es la única manera. A las autoridades también, los usuarios, denunciar autoridades que van cobrando mordida en la carretera. Muchas gracias, entonces, licenciado Guerra. A la orden, licenciado Bolaño. Por entonces aportar este análisis importante, porque por un lado el número de afectados, de heridos, de fallecidos, pero lo más importante, el por qué ocurrió ello. Ahora, agradezco su sintonía, lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.